Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy domingo 9 de agosto, platicando con algunos usuarios que amablemente han visto el último video que grabé, donde yo promuevo que no se vincule el CURP con las líneas telefónicas móvil. Y como decía en esa presentación de hace 2 días, va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Y algunos me comentaban que estoy exagerando, que pues es muy difícil, que eso no se puede hacer, de lo que yo platicaba en ese video. Como yo pienso y mi experiencia en este mundo de Big Data, de grandes volúmenes, de cruzar grandes bases de datos desde hace más de 50 años, pues quiero compartir esa experiencia para alertar sobre todo a las autoridades que vamos a poner en peligro a toda la población al ofrecer la base de datos de los CURP mapeada o asociada a las líneas móviles a sectores del mundo privado, a instituciones privadas que lamentablemente todas son casi extranjeras, que no tienen ninguna responsabilidad cuando vaya a suceder lo que espero no suceda, pero que potencialmente puede suceder, porque el CURP es una entidad extraordinariamente importante que maneja el Estado. Las líneas telefónicas las manejan las compañías privadas, pero al mapear, al vincular el CURP con la línea telefónica de forma obligatoria, se abre la puerta de entrada para todo tipo de problemas, no solamente de la extorsión telefónica, para, como dice aquí en los motivos, luchar contra la extorsión telefónica del fraude. Eso, pues, tal vez sí se pueda luchar, pero va a dar entrada a otro tipo de extorsiones que me parecen mucho más graves, como la extorsión domiciliaria y extorsión a las personas alrededor del grupo que le habla, donde le habla, porque, miren, la tecnología de la comunicación por celular tiene muchos identificadores con los cuales se permite hacer la estructura. Uno muy importante es el IMEI, International Mobile Equipment Identification, muy importante, porque cuando, por ejemplo, nuestro teléfono se extravía o nos lo roban, hay que reportarlo a nuestra compañía, y la compañía, con sus mecanismos que ahorita les voy a explicar cómo funciona, da ese número a una base, un servicio que se llama el Equipment Identification Register, y ahí ese servicio recibe las llamadas y indica el email, y cuando se identifica un email que está en la lista, se puede interrumpir o se puede hacer, mandarlo a una lista gris en que la llamada no se interrumpe, pero se avisa a otro servicio que un email que está en la lista está siendo utilizada. Bueno, ¿y cómo se captura? Ah, se captura por medio de las torres de los celulares, las antenas de las torres que están ubicadas en todo el territorio y están físicamente bien ubicadas con las coordenadas geoespaciales donde se encuentra cada torre. Cuando estamos haciendo una llamada, nuestro celular manda la señal a las torres, y la torre registra el número email, y con ese número email después hace una serie de operaciones, pero en la torre se registra
un CDR, es un registro que hay mucho, cada vez que cambiamos de torre o cada momento la torre va generando el CDR. ¿Y qué es lo que contiene el CDR? Tiene el número del teléfono, que es el email, el usuario, la fecha y hora de la llamada, la duración de la llamada, quién llamó y a quién le llamó, cuándo le llamó, cuánto tiempo, en qué fecha. Y como el CDR tiene el número de la torre y por la base de datos de las torres de las antenas sabemos exactamente dónde se encuentra. Cuando nos movemos, otra torre genera otro CDR y así va generándose un conjunto de CDRs cuando vamos cambiando de posición de torre, y todos esos CDRs son las sábanas de conexión. ¿Con eso qué podemos saber? Pues podemos hacer lo que se hace, por ejemplo, eh, comparto mi ubicación, comparto todo eso es como se hace, ¿sí? Son elementos geoespaciales que no están en el CDR, pero sí está el número de la torre, y con la base de datos de las antenas podemos cruzar esos elementos con técnicas avanzadas de Big Data y lo que ya sabemos que se puede hacer. Entonces podemos saber exactamente cuándo empezó la llamada, a quién se le dio la llamada, todo a través del email. Y usando la base de datos de las antenas, pues podemos hacer un cruce perfecto. Y si además tenemos el email mapeado al CURP y por otra base de datos del CURP, que ya todo el mundo sabe que se pueden hackear porque no es la primera vez que el INE y otros grupos han sido hackeados, y se controla y se tiene la base de datos del CURP con domicilio, fecha de nacimiento, todo, pues entonces pues podemos pensar, no pensemos en que las compañías van a hacer uso indebido de esto, no, supongamos que no lo hacen, supongamos que, pero pueden ser fácilmente atacables, fácilmente obtener la información de todos estos sitios, y bandas organizadas de personas altamente capacitadas, pero con fines perversos, o bandas de cuello blanco, como por ejemplo, si alguna vez han oído del espionaje por los celulares, de los grandes eventos que han surgido de compañías que rentan servicios de espionaje y de intercepción de celulares con el contenido. En estos datos no se tiene el contenido, en los CDRs no hay contenido, pero se puede obtener por otras formas. Entonces, yo digo, ¿para qué estar provocando? ¿Para qué poner en charola de plata toda la información de movimiento, de personas, a quién le hablo, a qué horas le hablo? Y si yo siempre hablo en las mañanas de un lugar, pues ese es domicilio. Pero si yo, ¿para qué? Y si yo tengo la base de datos del CURP, que también viene el domicilio, y sé la fecha de nacimiento, y sé qué hablo, y además, si yo después cruzo todos estos datos con el acceso a todas las redes de comunicación, redes sociales, redes, que todo ahora se hace por el celular, todos siempre piden, dame tu celular de contacto, dame tu celular. Con ese número ya sabemos todo de la persona. Y si eso lo cruzamos con los datos de las redes, pues entonces vamos a poner en riesgo a toda la población. Lamentablemente, los motivos que están indicando los juzgadores para hacer esto, pues son muy loables, y dicen y dan como ejemplo a los países de América Latina, que sus regímenes son muy dudosos de proteger a sus ciudadanos,
No hay ningún país ni de Europa, no está Francia, no está Inglaterra, no está España, no está Alemania, no está Estados Unidos, ni Canadá, ni ninguno de esos países. Y nos dicen que eso es una buena práctica de países, todos de América Latina, de tercer mundo, pues creo que, como lo digo, va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Y agradezco a todos los usuarios que en este momento han estado viendo ese documento. Tengo ya varios elementos. Por ejemplo, estábamos viendo que tiene bastantes solicitudes, más de 100 elementos, que afortunadamente pues ha sido en un día, que tengo ya más de 100 y espero que siga y hagamos campaña para que las autoridades de la 4T que supuestamente están protegiendo en todos los aspectos jurídicos a la población, hagamos campaña para que se pare este proceso que no han visto realmente el riesgo potencial que están, en la cual están poniendo a la población, no a la vinculación del CUR. ¿Y por qué más del 50% de los mexicanos no lo ha hecho? Pues porque tiene sentido común, que eso pues no va por buen camino. Espero que esto pueda ser un motivo de una reflexión de las altas autoridades, de la Suprema Corte o de quien sea, para que se pare este movimiento que me parece que va a salir, como siempre lo digo, más caro el remedio que la enfermedad. Por luchar por la extorsión telefónica y el fraude, estamos poniendo en charrera de plata a las bandas organizadas que tienen alto nivel de conocimiento, altas herramientas de procesamiento y también las bandas de cuello blanco, pues evitemos esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.